a su corazón. Gloria a Dios, amén. Le hemos orado, le hemos pedido al Señor que sea tomando el control y sorprendiéndonos. Sé que el Señor va a dar respuesta. Si usted le cree y le ha pedido con fe y está en la voluntad del Señor, así será, amén. Él nos va a sorprender porque Él es un Dios que nos sorprende. Él es un Dios grande. Y no nos cansemos de repetirlo. ¿Sabe? En medio de la situación, nuestra humanidad tiende a dudar. Nuestra fe es probada. Hoy le decía a una chica, nuestra fe es probada en medio de la situación. Pero el Señor, que tiene control y sabe hasta dónde usted y yo aguantamos, a cada uno nos da conforme lo que Él sabe que vamos a aguantar. Él nos va a ir dando, conforme pase el tiempo, el porqué de las cosas. Y yo sé que vamos a tener acá ese testimonio. Va a venir la familia entera declarando y confirmando lo que Dios ha hecho. Amén. Hoy vamos llegando al final de este libro. Quiero que vayamos allá al libro de Nehemías. Estamos concluyendo hoy un estudio que nos llevó alrededor de 2 meses, creo, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, de 2 meses, donde, como les he venido diciendo, si usted ha apuntado, si usted se ha dado la tarea de seguir estudiando y no se queda con lo que acá abarcamos, yo sé que el Señor le ha hablado bastante. Y al terminar este libro, yo sé que el Señor va a terminar de hablarnos, a terminar de confirmarnos palabra. Y yo lo motivo para que no deje de estudiar su bendita palabra, que esa es la que nos da vida, esa es la que nos da el sustento, es la que nos ayuda a guiarnos en cada situación. Amén. Acá hemos venido viendo, la semana pasada estuvimos en un capítulo muy hermoso donde nos hablaba de la verdadera adoración que el Señor está buscando en cada uno de nosotros. Amén, ¿se acuerdan? El Señor nos hablaba en Nehemías 12 cómo el pueblo reunió a todo, o cómo los gobernantes o el que estaba a cargo vino y reunió a todo el pueblo, reunió sacerdotes, reunió levitas, reunió a toda la congregación, para que vinieran con un corazón agradecido y le adoraran. Estuvimos viendo en el verso 27 del capítulo 12 cómo ellos vinieron a hacer una dedicación y fiesta. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo le hagamos dedicación y fiesta aún a pesar de la situación. Aún a pesar de la circunstancia, que usted y yo podamos venir delante de Él a darle gloria, a darle alabanza. Vimos que para poder presentarnos delante de Él, usted y yo tenemos que venir con un corazón purificado. Usted y yo tenemos que venir y limpiarnos delante del Señor y quitar de nuestra vida todo aquello que nos está contaminando. Amén. El pueblo se reunió, se purificó y sacrificó ese día ofrenda al Señor y le alabó y le adoró. Pero vea qué contradictorio con lo que vamos a concluir este capítulo. Así que el pueblo pasó por tantas situaciones donde tuvo que levantarse en fe, donde tuvo que levantarse y continuar a pesar de las críticas, a pesar de la murmuración, a pesar de todo lo que los ataques del enemigo. Vinieron y le adoraron, estuvieron escudriñando su palabra, pero dice que acá, si vemos el capítulo 13, hay un título, no sé si su Biblia lo tiene, dice Reformas de Nehemías. ¿Qué es una reforma? Yo quiero iniciar esta reflexión o esta enseñanza de hoy con esta pregunta. ¿Qué es una reforma para usted? Juan Carlos, para usted, ¿qué es una reforma? Yo lo agarro a usted porque ese es el que tengo ahí de frente, al lado. ¿Qué es una reforma para usted? Ok, algo diferente, perfecto. La reforma exactamente es una modificación, es una mejora, es una transformación gradual. Hablemos de un sistema, de un programa, de un planeamiento, de lo que X, póngale nombre. Acá empieza este capítulo con este tema, reformas de Nehemías. Esto quiere decir que acá tuvo que haber un alto y mejorar, modificar y transformar algo que venía haciéndose mal. Amén.
Dice acá en el verso 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Si vimos en capítulos anteriores, nos dimos cuenta de que parte de la decisión que tuvieron que tomar el pueblo de Israel, eso lo vimos, si no me equivoco, en el capítulo 10, 11, donde el pueblo tuvo que tomar una decisión, en el capítulo 10, verso 29, que no andarían nunca más con los hijos de los pueblos de la tierra. Porque había una orden, y eso está más atrás en Deuteronomio, donde habían leyes, donde ellos no podían mezclarse con el mundo, hablemoslo así, con el mundo, con los pueblos paganos. Y ellos habían tomado una decisión, nadie los había obligado. Ellos, en el capítulo 10 vimos cómo ellos tomaron una decisión de sacar del lugar del pueblo a todo aquel que no era un legítimo, todo aquel que no era realmente sangre legítima del pueblo. Pero acá nos encontramos en el capítulo 13, verso 1, donde dice que escucharon que fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y dice el verso 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Vea la contradicción número 1 que hay acá. Contradicción no de la palabra, sino de la condición del hombre. En un punto toman una decisión y dicen, Señor, vamos a obedecerte. Hicieron un pacto, ¿se acuerda que vimos en el capítulo 10 que hicieron un pacto de fidelidad al Señor? Y en ese momento apartaron y sacaron del pueblo a todos aquellos que no eran legítimos. Pero viene acá y en el verso 3 hay una nueva confrontación de la palabra donde le dice que no pueden mezclarse con moabitas y con, vamos a ver porque se me enredan esas dos palabras, no se podían mezclar con amonitas y moabitas. Para los que tal vez se les ha olvidado o no lo han visto, los amonitas y los moabitas son los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan cuando la mujer se convirtió en sal, que él se fue con las hijas? Dice que la historia en Génesis, que estas hijas se acostaron con su padre y concibieron un hijo. Cada una concibió un hijo. De ahí, de cada una salieron los amonitas y moabitas. Por eso esta tierra había sido, o este pueblo, todos esos descendientes maldecidos y eran aborrecidos y eran excluidos del pueblo de Dios. Y había una orden que no podían mezclarse. Y es la orden que el Señor nos da a usted y a mí todavía el día de hoy. Usted y yo somos escogidos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el Señor nos advierte en su palabra y sus mandamientos que usted y yo no podemos mezclarnos con el mundo. No podemos convivir en lo que el mundo quiere hacer o con lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Y de nuestra propia decisión muchas veces nos hemos levantado y hemos dicho, Señor, yo te voy a ser fiel a ti, Señor, yo te voy a seguir a ti, y sacamos de nuestra vida todo aquello que es inmundo. Pero como ser humano siempre volvemos al punto de partida. Y viene acá, hay una confrontación y les vuelven a decir al pueblo que no podían, y dice ellos, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel. Quiere decir que los habían vuelto a traer, o habían dejado uno que otro, porque tal vez el noviecito, porque tal vez la mujer que habían escogido, o el hombre que habían escogido, ya no lo iban a dejar ir, ¿verdad? Pero era amonita o moabita. Dice aquí, cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Esto me habla que todavía había pueblo extranjero habitando. ¿Cuántas veces el Señor nos confronta una y otra vez que tenemos que sacar de nuestra vida todo aquello que no agrada, que no es lo que Dios quiere para nosotros? Y ahí andamos con el saquito recogiendo. Ya el pueblo había visto una y otra vez todo lo que el Señor había hecho desde que iniciaron con este proyecto,
cómo el Señor los había sacado adelante, les había dado su respaldo, los había dado victoria, pero seguían en lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor a lo largo de nuestra vida en Cristo hemos visto lo que el Señor ha hecho en nosotros, las bendiciones del Señor en nuestra vida, pero en un punto volvemos otra vez y andamos como el principio? Amén. Dice acá, y antes de esto el sacerdote, vea lo que dice el verso 4. Antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Alguno se acuerda quién era Tobías? Lo vimos en los primeros capítulos de Nehemías. No se vale. ¿Sí se acuerdan quién era Tobías? No se vale, porque ya lo sabe. Tobías, ahora sí, dígalo entonces, para que les ayude a las hermanas. Y vea qué interesante. Tobías era del pueblo amonita. Tobías era del pueblo que ya había una ley del cual Israel no podía mezclarse ni tomar para sí mujeres ni dar a sus hijas para ellos. Y bien sabiéndolo, el sacerdote, vea qué importante, el sacerdote, el que en ese momento era el encargado de llevar la presencia de Dios al pueblo, el que era encargado de traer los sacrificios del pueblo a Dios. Dice que él había emparentado con Tobías. Vea qué tremendo. Él había tomado una decisión de emparentar. Cuando Nehemías llegó a Israel, cuando él se dio cuenta y llegó al pueblo para ayudarlos y a reconstruir y demás, él había puesto orden. Él había puesto al pueblo en sujeción a Dios. Él había sido ese camino, él había sido ese ejemplo para que el pueblo confiara únicamente en Dios y se consagrara para Dios. Pero resulta que cuando ya todo este proyecto había sido terminado, dice su palabra que él tuvo que regresar a Persia. 12 años estuvo fuera de Israel. No se sabe si el rey lo mandó a llamar, si su tiempo, ¿se acuerdan que al principio el rey le dio un permiso? A veces los pastores, pastora, ¿cuánto le dieron de permiso a usted? 3 semanas. Después de 3 semanas de vacaciones, tenía que volver a trabajar. No tenía ni que esperar a que le dijeran el teléfono, le esperaba mañana. Ya sabía el día que tenía que regresar. Cuando usted pide vacaciones en su trabajo, usted sabe el día que tiene que regresar. Cuando es un permiso para alguna diligencia, usted sabe que tiene que regresar. Pues Nehemías tenía ese permiso, había hablado con el rey, había puesto el Señor gracia en él para que el rey le diera ese permiso, no se sabe de cuánto tiempo, de todo el trayecto que duró, todo el proyecto, pero él tuvo que regresar. Y dice que mientras él regresó a Persia, él estuvo ausente 12 años. Y durante todo ese tiempo el pueblo volvió atrás. Y otra vez nos recordamos cuando estuvo con Moisés, ¿se acuerdan? Salió de Egipto, seguían al Señor, iban con esa confianza de que Dios los había libertado. Pero cuando Moisés subió al monte y estuvo apartado varios días en el monte, cuando bajó como estaba el pueblo, otra vez perdido. Porque el ser humano, la tendencia de nosotros es, si nos descuidamos, volver a caer. Y mientras Nehemías, quien era el que llevaba la batuta, quien era el que clamaba, quien era el que los jalaba, quien era el que era ese hombre a seguir, estuvo ausente, el pueblo volvió a hacer de las suyas. Y mientras él dejó a su hermano a cargo, este hizo lo que quiso. En pocas palabras, Eliasib, el sacerdote. Dice que él vino y emparentó con Tobías y le había hecho una gran cámara. No solo se conformó con emparentar
con alguien que era prohibido, mandato de Dios, sino que dice que le hizo cámara de la casa de nuestro Dios. Él vino y no le bastó con emparentar con él, sino que le abrió el acceso al cual solo el sacerdote tenía y le hizo una cámara, un cuarto, una habitación, su casa a Tobías. Y sacó todo lo que había del Señor, los utensilios, y metió todo lo que era de Tobías. Profanó el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces usted y yo, sabiendo, porque ya tenemos un manual, y sabe, me duele ver cómo el mundo que conoce palabra se burla de ella, se burla de la palabra, se burla de lo que conocieron un día? Y esto mismo lo que me traía a mi corazón cuando leí este capítulo. Eliasaf, nosotros somos sacerdotes. Usted y yo somos llamados sacerdotes. Pero si nos descuidamos, podemos profanar la presencia de Dios. Y es donde dejamos entrar a nuestra vida todo aquello que es enemigo de Dios, todo aquello que se ha burlado de Dios. Tobías se burló del pueblo, Tobías habló en contra del pueblo, Tobías era gente que ya había sido excluida por Dios. Y en un descuido viene Eliasaf y no se conforma, sino que lo hace pariente y lo deja entrar. Y hace habitación para ese hombre. Profanó el lugar de la presencia de Dios. Cuando usted y yo retrocedemos, cuando usted y yo nos confiamos porque soy, porque tengo, porque yo, ¿verdad? Y dejamos entrar a nuestra vida nuevamente todo aquello que me contamina, estoy profanando, porque su palabra me dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo sé que es palabra que a veces no queremos escuchar, pero estamos coqueteando con el mundo. Estamos abriéndole puerta a las cosas del mundo. Estamos dando pie a que vengan las situaciones a querer gobernarnos. Dice su palabra en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso. ¿Por qué? Porque me confío en que estoy bien. El sacerdote estaba confiado en su posición, era el que estaba a cargo del pueblo, era el sacerdote del pueblo y se confió en su situación y dejó entrar a su vida y a la casa de Dios el pecado. Usted y yo somos esos sacerdotes. Jeremías 17:9. Este capítulo es un recordatorio que por más importante que sea el puesto, seas pastor, seas líder, seas jefe en tu trabajo, seas servidor, seas danzor, seas adorador, sea lo que sea el puesto, profeta, apóstolo, como te quieran llamar, tenemos que cuidarnos todos los días. Tenemos que cubrirnos todos los días, pero nos estamos confiando en el talento, nos estamos confiando en la posición y estamos descuidando lo más importante. Nehemías trabajó duro por levantar al pueblo, pero tardó en irse para que el pueblo volviera a caer. Trabajamos duro, hemos trabajado duro para estar hasta aquí hoy, amén. 10, 12, 15, 30, 40 años, no sé cuántos años en el evangelio. Pero cuando creemos, por eso también dice en Corintios, el que piense estar firme, vea que no caiga, porque cuando nos confiamos de nuestra posición, es cuando tenemos que cuidarnos más. Porque el enemigo es astuto y él sabe tu debilidad y sabe mi debilidad. Y volvemos atrás. La estructura, tenemos que recordar que sea el puesto que sea la estructura, sea la inversión, sea el tiempo que sea, nada sustituye lo que Dios es. Nada lo sustituye.
Y le había hecho una cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Todo lo que había en esa cámara, porque venía y le abrió así la puerta. Pase. ¿Cuántas veces nosotros le abrimos la puerta, consciente o inconscientemente, para que entre todo lo contrario a lo que Dios quiere de nosotros? Porque no hago el bien que quiero, dice Romanos 7:19, decía Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuestra naturaleza está en, aunque por intenciones quiero hacerlo bien, terminar haciéndolo mal si me descuido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mas todo esto, dice el verso 6 de Nehemías 13, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliacib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y me enojé en gran manera. Aquí me recuerda ese pasaje que nos habla donde Jesús llegó al templo y vio como el templo de Dios había sido profanado, se había hecho mercado, se había hecho un lugar de cueva de ladrones. Y dice que se dolió en su corazón, dice Nehemías. Jesús se dolió en su corazón al ver que el templo del Señor había sido profanado. El Señor se duele cuando usted y yo profanamos el templo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos la casa donde Él habita. Pero la pregunta es, ¿en qué casa queremos que Él habite? Una casa donde está anidando el pecado, una casa donde está anidando la mentira, la vergüenza, todo lo que usted quiera, sabiendo que es contra a lo que Dios quiere de nosotros. O es una casa que se limpia constantemente para agradarle a Él. Cuando usted tiene visitas en su casa, usted quiere recibirlas con la pila llena de platos, con el basurero ahí, con el montón de moscas. No, ¿verdad? Cuando usted sabe que va a tener visitas, usted se esmera ese día. Y quita y pone y arregla y mueve, quita el sofá y saca. ¿Verdad que sí? ¿Por qué descuidamos la casa del Señor? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué descuidamos la casa de Dios? Y lo vamos haciendo a un lado. Porque es más importante mi trabajo. El pastor hablaba algo el domingo muy cierto. Pedimos al Señor una bendición y llega la bendición y lo perdimos al hermano. Pedimos al Señor un trabajo. Señor, quiero mi propio negocio, quiero ser el jefe y el dueño de mi tiempo para servirte, y lo perdimos. Señor, quiero el carro para llevar a los hermanos, tengo el carro y como decían, ni el pitazo porque ni me vuelven a ver. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra casa realmente habite Él? ¿Qué dioses estamos metiendo ahí? ¿Qué Dios está gobernando en nuestra vida? ¿Qué Dios está tomando posición en el altar de Dios? ¿Cuál es ese Dios? Un día, ya hace como un mes, un poco más o menos, me duele en mi corazón ver estados de gente que le sirve a Dios. Me duele ver estados de gente que dice ser cristiana y los estados que publica son igual que el mundo. Y de la abundancia del corazón y de la abundancia del WhatsApp, del estado, del Facebook, de lo que usted quiera, habla el corazón. No estamos cuidando nuestra casa. No estamos cuidando. Y como no está el Señor, dice un dicho que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Se fue Nehemías, el pueblo empezó a hacer de las suyas.
Como yo estoy confiada en que nada fluye sin mí, entonces es conmigo el asunto, nada más. Entonces me confío en mi don, me confío en mi talento, me confío en mi puesto y título y descuido lo principal, la presencia de Dios. Me encantó este cierre de este capítulo porque me da a entender que usted y yo, por más que vemos la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, si nos descuidamos, volvemos atrás. Y esto me da a mí, me exhorta a mí primeramente a que tengo que estar apercibida, cuidando el altar de Dios, cuidando mi vida. Porque si yo tomé la decisión un día de seguirle a Él y tomo la decisión de querer adorarle a Él, es solamente a Él. Con debilidades, con inseguridades, con lo que usted quiera humanamente que a veces pueda venir, que viene una situación y me pueda golpear en mi humanidad, que mi fe a veces quiera bajar, pero confiando que Él es el que está conmigo, que Él es el que me vuelve a levantar y puesta mi mirada en Él. Amén. Y dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Jesús se enojó, sí, porque la casa había sido profanada. Y yo me imagino a Jesús volteando las mesas y dando vueltas y enojado, tirando todo. Uno dice, uy, pero Jesús, y Jesús es amor. Sí, Jesús es amor. Dio su vida por usted y por mí. Y ese amor hasta el día de hoy no lo he encontrado ni lo voy a encontrar porque solamente Él me lo ha dado. Pero también dice su palabra que Él se enojó porque la casa de su padre estaba siendo profanada. Él se enojó también. Y no solamente vamos a llevarlo al ámbito de mi vida, sino al ámbito en congregaciones. Las iglesias a nivel mundial están, algunas, si no la mayoría, coqueteando y metiendo el mundo a las iglesias. Y están profanando el altar de Dios. Y están permitiendo que el mundo gobierne. Y esos son ministros y esos son pastores que tienen ideologías del mundo. Y están llevando a las ovejas al matadero. Porque nos estamos descuidando. Como hay escuelas, entonces ocupa un título y el llamado se perdió. Y el paréntesis, no con esto, no, que no se prepare, porque al Señor hay que darle lo mejor. Pero con la preparación, más que una técnica, es la consagración a Dios. Más de lo que yo pueda saber teológicamente, técnicamente, musicalmente o el ministerio que esté, que me pueda preparar, está mi preparación con el Señor. Amén. Desde el principio Dios nos ha puesto en lugares y posiciones de prestigio importantes, ¿sí? Pero sabe, la caída siempre ha estado ahí. Vemos la posición que Dios le dio. Vámonos al comienzo de todo, cuando el Señor tenía a Satanás como el director de la alabanza. Dice que un ángel bello, desde esa caída, cuando en su corazón dejó entrar el deseo de ser mejor que Dios, hasta el día de hoy, cuando engañó a Adán y vino la caída del hombre, hasta el día de hoy, si usted y yo le damos pie al engaño y a las mentiras de Satanás, volvemos a retroceder. Entonces reprendí, dice el verso 10, encontré asimismo en las porciones para los levitas que no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. En lugar de ponerse en la posición que estaban, él dice que huyeron. Aquí corrió, mejor aquí corrió que aquí quedó. Huyeron. ¿Cuántas veces en lugar de usted y yo levantarnos y pararnos en la brecha, huimos? Y le tememos a la situación. Dice el verso 11, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada?
¿Qué pasaría si el Señor viene ahorita y nos dice por qué está la casa del Señor abandonada? Porque si nos hacemos una radiografía espiritual, ¿cómo está nuestra casa? Y empiezo de aquí para allá. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Qué está gobernando en ella? La ambición. Veía un estado de los que les digo que me ha dolido ver, me da enojo ver, de que me voy a proponer este año, no importa, perdí amigos, pero voy a conseguir la plata que necesito para disfrutar con mi familia. Y está bien que quiera disfrutar con la familia, no me voy a ir a ese lado. Pero que usted, en lugar de poner todo en manos del Señor, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No es que perdí amigos y no me importa, no. Es que tiene que haber en mi corazón un corazón rendido a Dios en todo lo que haga y diga. En todo lo que usted y yo tomemos decisiones, buscar a Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Y menos cuando está la prueba, no es fácil. No es fácil adorar a Dios, ¿verdad, Laurita? Fácil no ha sido. Pero es aquí donde aprendemos, ¿sabe? El Señor con cada uno de nosotros trata de una manera diferente, con un propósito. Y al final el propósito es el mismo, que le rindamos honor a Él. Que lo glorifiquemos a Él. ¿Que va a ser fácil? No, nadie dijo que iba a ser fácil. El pueblo de Israel ya sabía y tenía claro lo que debían o no debían hacer, pero volvían atrás una y otra vez. Por eso dieron tanta vuelta, tantos años en el desierto. Porque en lugar de ser obedientes se quejaban y pecaban y volvían atrás. Y eso nos pasa a nosotros, en lugar de avanzar a veces sentimos que vamos así, que nos jalan. Porque somos cabezones, porque no nos rendimos, no obedecemos la palabra de Dios. Si obedeciéramos, ¿saben qué andamos? Viendo que tiene el hermano porque a él lo bendice y a mí no. El sol sale sobre buenos y malos. Así que la bendición que tenga mi vecino no es porque yo no pueda decir, es que Dios lo bendice. Y la vida de pecado que lleva. Dime. Tenga poco. Y recuerda que Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis entre nosotros. Siempre va a haber gente necesitada a la cual los que tienen esa posibilidad de ayudar, lo hagamos. Y es que sabe que es, claro, Adrianita, sabe que es el estereotipo que se metió en un tiempo en las iglesias, donde etiquetaban a la gente, decían, si usted, mírese, vea, algo estás haciendo mal, para que no prospere, para que no tenga la casa, para que no tenga el carro, para que no tenga esto, revísese. Puro la historia de Job. ¿Quién sabe qué está haciendo mal, hermana? Revísese, Denita. Vaya, confiésese, porque está haciendo algo malo. Porque la tendencia es de creer de que porque tengo y aquel tiene, ese es el que le va bien. Este es el bendecido, donde su palabra me enseña que la bendición de Dios es integral. Porque Él dice que Él quiere que prosperemos en todo, así como prospera nuestra alma. Y el hecho que tal vez yo económicamente no tenga dinero, la casa de lujo o el carro que todos quisieran que yo tenga, no quiere decir que mi alma no esté con el Señor. Que al final dice que para qué sirve atesorar tesoros en la tierra donde el laurín y corrompen. Esa, y la polilla.
Así es, lo que estábamos hablando, la bendición. Hay bendiciones que hay que ver si son para bendecirnos o qué. Pero que nuestro tesoro lo estamos acumulando en el cielo. Juanca compartió un video que hasta hoy pude verlo, me confieso, hasta hoy lo pude sentar a verlo. Y de verdad es tan importante de ver dónde va a estar nuestra alma, o sea, en qué estamos ocupando nuestro tiempo y dónde va a pasar nuestra alma. Esa tiene que ser nuestra preocupación y gloria a Dios por lo que el Señor nos dé aquí en la tierra. ¿Quién sabe de qué hora estaba sin baterías? El capítulo 10 nos enseñó cómo el pueblo tomó una decisión, pero acá vemos cómo volvió a retroceder. Y el Señor nos llama a avanzar, que usted y yo somos de los que avanzamos y no retrocedemos, porque eso es lo que quiere el enemigo, retrocedernos con distracciones, haciéndonos retroceder con cosas superficiales. Y acá en el verso 26 me llama la atención cuando Nehemías exhorta al pueblo y le dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Vea qué tremendo, es que no es el que tiene todo, Salomón lo tenía todo, pero se descuidó su corazón y dejó entrar a él a adorar a otros dioses, inclinarse a otros dioses, porque dejó entrar a su vida a mujeres extranjeras. Y tuvo 300 esposas y 700 concubinas y quién sabe cuántas más. Yo no sé cómo hacía. No sé cómo hacía. Muchos quisieran, salados. ¿Cómo hacía? No sé. Bendecía a la mujer que lo veía una vez, quién sabe cuántos años. Y tenía todo porque era... Ajá. Pero vea qué tremendo acá. Él se descuidó. No podemos descuidarnos. Y quiero cerrar este capítulo con esto. No nos descuidemos. No nos desenfoquemos. Porque Satanás es astuto. Salomón tenía una debilidad, las mujeres. Yo no sé cuál es su debilidad. Yo sé cuál es la mía. Y tengo que trabajar en ella todos los días para cerrar puertas. Porque Satanás no descansa. Y está viendo ver de qué manera se introduce para hacerme retroceder. Con lo mínimo, él sabe su debilidad. La debilidad mía, quizás no es la de Adrianita. Entonces, el enemigo, y eso siempre lo he puesto así, el enemigo le va a llegar a ella, no con lo que a mí me haga caer, porque tal vez haya ni cosquillas. A mí que me hablen de alcohol, de cigarros, y lo probé y tampoco es algo que que me hizo falta nunca. Entonces no, pero tal vez, un ejemplo, tal vez Adrianita sí. Y entonces, ¿dónde va a venir por ahí? Cada uno tiene que trabajar, dice Santiago, que cuando cada uno es seducido y atraído de su propia concupiscencia, de su propio deseo, si lo dejamos anidar, va a dar un día a luz a la muerte. Si nos descuidamos, nos va a pasar lo de Salomón, que al final dice que él desvió su corazón. Vea qué importante, aquí no habló que no desvió su dinero, no desvió su casa, él desvió su corazón y se inclinó a dioses ajenos. El corazón es lo que tenemos que cuidar, porque de él mana la vida. El pueblo se descuidó una y otra vez, pero me llama la atención y cierro con esto. Usted y yo tenemos que guardarnos cada día, consagrarnos para cuando Cristo venga. Para que cuando Él venga por su iglesia, que somos usted y yo, esa casa esté limpia. Y aquí Nehemías termina con 3 oraciones. Y quiero terminar con esas 3 oraciones. Dice acá, en el verso 22,
también por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acuérdate, le dice en el 29, de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y termina el 30, donde termina este capítulo, este libro de Nehemías, diciendo, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Él todavía rogó al Señor por ellos y los limpió. Esto quiere decir que los restauró. Esto no se trata de que desechemos aquel que se equivoca y retrocede, sino que lo jalemos y le pidamos al Señor que haga conforme a la grandeza de su misericordia. Y lo limpió, dice. Él nos está llamando a que limpiemos, empezando por nosotros, todo aquello que está mal. Para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados. Oigan, los tiempos señalados, que usted y yo seamos ofrenda para el tiempo cuando venga el Señor por nosotros, por la iglesia. Y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Él terminó con una decisión y una petición delante de Dios. ¿Qué le parece si usted me está viendo, si usted va a ver esta transmisión, este mensaje en algún momento? Tomemos la decisión hoy de purificarnos, de limpiarnos, de mantenernos, de cerrar puertas, de ser constantes y avanzar y no retroceder. Acuérdate de mí. Este libro cierra con esas 3 oraciones. Señor, acuérdate de mí y acuérdate de ellos. ¿Cuántas veces usted y yo oramos por aquel que se equivocó? ¿Cuántas veces usted y yo le oramos al Padre por aquel que retrocedió y cometió un error? Nehemías se había hecho su trabajo. Él se daba por satisfecho porque había hecho su trabajo. Estamos nosotros haciendo el trabajo que nos corresponde, que es restaurar, que es levantar. Somos llamados a ir y hablar el evangelio para restaurarlos. Es una decisión que usted y yo debemos de tomar y decirle al Señor, acuérdate de ellos y acuérdate de mí, porque no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos, ¿sabe? Todos los días va a venir ese gusanito de querer hacer lo malo. Porque pellizquese, de Anita le va a doler, pero pellizquese con ganas. Duele, ¿verdad? Somos carne, pero esa carne se tiene que sujetar. Es mala, porque el mal que no quiero, eso hago, dijo Pablo. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies y le decimos al Señor en esta hora? Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hoy concluimos este libro hermoso, Señor. Un libro que nos ha enseñado a prepararnos, Señor. Un libro que nos ha enseñado a equiparnos ante tantas situaciones que podemos enfrentar hoy en día, Señor. Tu palabra no pasó de moda, como muchos dicen. Tu palabra es viva, es eficaz y es la que nos dirige día con día, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús por aquellos que se han desviado de su fe, por aquellos que han retrocedido, Señor, por aquellos que aunque están en una congregación, tienen una doble vida, Señor, por aquellos que aunque sirven en un lugar, Señor, su corazón se ha desviado, porque se han confiado en talento, en títulos, Señor. Enséñanos a depender de ti únicamente. Enséñanos a depender de lo que tú puedes hacer, de lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Y esta semilla, Señor, ha sido sembrada en cada uno de nosotros y dará fruto un día, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, ya saben, ¿verdad? Hay que mantenerse firmes, sujetar la carne y ser fiel al Señor. A todos los que están allá en casa, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana, el sábado las mujeres, ¿verdad? El jueves en la actividad de el amor verdadero. Dios les bendiga, nos despedimos acá.